Muy buenas tardes, bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana, como todos los miércoles ya desde hace tantos años, en donde el CIEX, el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales, abrió este espacio para ustedes, para que nos encontremos y tengamos muchas cosas buenas de qué hablar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del autocuidado en los profesionales dedicados a la salud mental, dado que a veces en casa del herrero el asadón es de palo. Si de todos modos, de todos estos temas tienes comentarios, tienes cosas que puedan enriquecernos como producción de Existiendo, escríbenos aquí. Deja tus comentarios y seguramente que los tomaremos muy en cuenta para estar al pendiente, porque Existiendo es un puente entre ustedes y nosotros, en donde siempre hablaremos acerca de la dignidad humana. Yo estoy dedicado al acompañamiento psicoterapéutico y psicológico desde hace 31 años. Sin embargo, en muchos momentos me pregunto en quién me he ido convirtiendo a lo largo de todos estos años. Hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas novedosas. Tuve que vivir la experiencia de la muerte de mis padres, mi propio cambio metabólico, el paso de los años, una serie de procesos que naturalmente me van a ir cambiando gradualmente la percepción del mundo, la forma de relacionarme, la manera de acercarme hacia la vida. Esto que a mí me ha ocurrido a lo largo de todos estos años, seguramente que le ocurre a todos los que nos dedicamos a esta profesión. De allí la importancia de que los psicoterapeutas o los psicólogos o los psiquiatras estemos también en grupos de crecimiento y podamos tomar conciencia de la importancia del autocuidado para predicar con el ejemplo y poder facilitar un diálogo abierto con nuestros consultantes. Algunos de nosotros, cuando empezamos ya a tener un trabajo significativo a nivel psicoterapéutico, nos sentimos sumamente felices, ¿no? Yo tuve una buena época de prostitución. Entonces uno decía orgullosamente, ay, tengo 12 pacientes el sábado, ay, terminé cansadísimo. Y a lo largo de la semana, pues me siento muy contento porque tengo 27 pacientes, ¿no? Entonces tenemos un crecimiento económico, nos sentimos súper bien. Sin embargo, me hago la gran pregunta, ¿y yo dónde estoy? Porque es un mar de historias, es una cantidad de procesos personales en donde cada individuo nos va dejando ver cosas, algunas incluso que se parecen a nuestra propia historia de vida. Y cómo desde esta similitud yo le puedo orientar a la resolución de un conflicto o al análisis del mismo, a lo mejor como a mí me hubiera gustado o como yo lo hubiera considerado para mí. Entonces, cuando nosotros entramos en este mar, podemos incluso confundir más al consultante que ayudarle. ¿En qué sentido? En que yo quisiera que él tomara decisiones que yo no tomé o que él se responsabilizara de una forma u otra que a lo mejor yo no hice en su momento ante un conflicto similar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el profesional de la salud no es una entidad aparte. No tenemos un supercerebro o no tenemos resuelto todo. Incluso hay gente que dice que muchas personas estudiaron psicología porque querían resolver problemas de su vida personal. Posiblemente así sea, pero lo que me queda muy claro es que la profesión que nosotros elegimos como acompañantes en diferentes momentos sobre la salud mental nos deja tanta riqueza que necesitamos saberla distribuir de la mejor forma, porque de lo contrario podemos incluso nosotros caer en un síndrome de burnout, en donde nos vamos a quemar internamente, en donde vamos a perder motivación, en donde vamos a perder claridad, en donde vamos a perder esta manera familiar de relacionarnos con el paciente y terminaremos agotados e incluso con algún síndrome depresivo que puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Decía el maravilloso Neruda, y ya lo he repetido en varias ocasiones, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¿Esto qué quiere decir? El doctor Abraham Maslow desarrolla un concepto muy hermoso
y es justamente la autoactualización. Yo tenía un cerebro y una mirada cuando tenía 16 años. A partir de esto, incorporé muchos elementos a mi vida porque consideré que así era, más la educación familiar, más el medio social en el que crecí. Conforme fui avanzando, ahora que soy un hombre que tiene más de 60 años, seguramente que mucha información se colectó y mucha de esta información que para mí era extraordinariamente valiosa, hoy la puedo considerar diferente. O muchos aspectos que para mí eran determinantes, hoy en día los puedo ver desde una óptica muy distinta. Entonces, el autoconocimiento me va permitiendo actualizarme conmigo mismo. Posiblemente hace 20 años me hubiera encantado que me hablaran para invitarme a una fiesta. Hoy diría yo, no sé, déjame ver. Tal vez, depende cómo me sienta, yo te aviso. O sea, son estrategias distintas que me van a llevar a aprender a vivir con el hombre que soy hoy y no el que era allá y entonces. Un gran filósofo danés, considerado para muchos el padre del existencialismo, el gran y maravilloso Søren Kierkegaard, dijo algo precioso. Dijo, elegir es renunciar. No todo lo que tengo lo puedo elegir al mismo tiempo. Hay gente que se casa pero quiere seguir teniendo una vida de soltero. Hay gente que se divorcia y no puede salir porque sigue sintiéndose atado a aquellas normatividades que había establecido en la relación anterior, lo cual quiere decir que no se autoactualizó. Entonces, conforme el tiempo pasa, nosotros necesitamos aprender a ver que hay muchas cosas que a lo largo de la vida fueron importantes y valiosas, pero que hoy las tengo que aprender a colocar en otro sitio. A cambiar la I por la O. No solo voy y hago esto y hago lo otro y lo otro. Ahora voy y hago esto o lo otro o con esta persona. Eso contribuye a que yo me libere de mucho estrés, a que sea mucho más genuino y a que le permita a los demás también darme la mano cuando lo necesite. No es vergonzoso pedir, es maravilloso saber que tengo a alguien que me puede acompañar en mi proceso de vida. Recordemos que somos una totalidad. Estamos configurados por diferentes esferas: cognitiva, emocional, física, espiritual, relacional. Y el cuidado físico tal vez es la evidencia más concreta de cómo es la vida de un ser humano. No tiene que ver solamente con el peso, no solamente tiene que ver con la belleza de su piel o con la hermosura de sus dientes. Tiene que ver en mucho con todo lo que yo colaboro conmigo mismo para estar bien, dormir, hacer ejercicio, comer tranquilo, nutrirme con elementos que realmente vengan a darle a mi vida lo que necesito, no solamente saciar el hambre. Entonces, si yo tengo un buen desarrollo físico, naturalmente que me voy a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque entonces las decisiones que tome se parecen a mí. La manera de caminar en la vida se parece a mí, la manera de crear, la manera de sentir. Por eso el autocuidado y el cuidado físico son un gran reflejo de todo lo que yo soy en la parte menos evidente y más trascendente y espiritual, ¿no? Ese soy, un reflejo de mí mismo. Nuestro día, como les decía, solo tiene 24 horas. Hay algunos que quisiéramos que tuviera 30. Hemos descansado, quiere decir dormí bien. No solamente caí sobre la cama, me relajé, estuve agradable, todo estuvo bien. Esto me lleva a generar hábitos saludables. El primerísimo, así súper importante, número 1, hidratación. En un adulto, depende de la estatura, de la complexión, pero mínimamente de 1,8 litros a 2 litros de líquido. Esto no quiere decir bebidas endulcoradas, gaseosas.
son líquidos mucho más simples y mucho más poderosos, como el agua acompañada con una rebanada de pepino, con una media fresa, con algo de una cucharadita de algún saborizante natural que nos permita mantenernos más alcalinos. Por ejemplo, el agua de limón es maravillosa, ¿sí? Porque todo eso colabora a mi bienestar, a mi oxigenación. En esa medida, yo voy a tener una salud mucho más plena. Hacer ejercicio me permite básicamente mover las articulaciones. Los que saben mucho sobre acondicionamiento físico consideran que el músculo se puede desarrollar casi en cualquier época de la vida. No así los ligamentos, no así las articulaciones, sobre todo no así la columna vertebral. Entonces necesitamos también tener una mejor postura, quitarnos muchos elementos emocionales que nos generan una carga que se traduce en cansancio, en pérdida del tono muscular, en desinterés por el cuidado físico, no cuidar nuestros dientes, no cuidar nuestra piel. Sobre todo los hombres después de los 50 años, tenemos que tomar conciencia de que colocarnos crema en la piel no tiene nada que ver con nuestra aspectación de género, sino porque ya la piel no se humecta tan fácilmente. Entonces esto nos hace ser personas, básicamente. Olvidémonos de los géneros. Personas que nos levantamos todos los días, que masticamos con calma, que nos hidratamos bien, que hacemos ejercicio, que dormimos, que leemos, porque la función ejecutiva hay que engrosarla, y sobre todo una buena relación con el mundo que nos rodea. Alguna vez recuerdo muy bien una caricatura de Kino en donde hay unos niños y de repente se incendia la mitad de la casa. Y entonces están apagándola con los extintores. Y un niño le dice al otro: ay, tu papá siempre se trae trabajo a la casa, ¿no? Y dice: sí, es que como es bombero. Entonces, llevarnos el trabajo a la casa es un gravísimo error. Ahora, con el home office es muy, muy complejo. Porque de repente uno está escribiendo, muerde una torta, le pega al perro, riega la planta, tiende la cama, ¿no? Y entonces no tengo mentalmente bien establecido en qué parte de mi mundo estoy. Y esto obviamente nos agota y nos puede llevar a un síndrome de burnout, en donde me quemo. De hecho, la traducción oficial es síndrome de quemadura, y que obviamente ya la persona no puede volver a tener estas habilidades que tenía. Cuando el Antiguo Testamento habla de que Dios construyó el mundo, dice: y en el séptimo día se sentó y contempló su obra, ¿no? O sea, tomó una pausa, tomó un descanso. Nosotros ahorita no. Vamos en el automóvil y vamos hablando con la asistente y de repente mordemos un pedazo de torta y mando una transferencia, y entonces mi coche también es una oficina y mi casa es parte de la oficina. Grave cuando la oficina sea parte de mi casa, porque entonces mis hijos van a estar ahí y en medio de mi oficina va a haber un caballito de madera y 5 helados derretidos al piso. Necesitamos diferenciar los espacios para que nuestro cerebro se relaje. Si ustedes imbrincan todas las acciones, el cerebro no sabe qué hacer y va a terminar como fundido, quemado, sin la capacidad más importante del cerebro, que es cuidarnos incluso de nosotros mismos. Algunos tips que pueden evitar justamente el agotamiento y el exceso de trabajo aparecen en múltiples tutoriales y todo actualmente en Internet. Pero yo pienso que lo más importante es entrar en contacto contigo mismo. Tal vez a la hora que estás en la regadera, tranquilo, en el baño, en paz, pregúntate: ¿qué quiero hacer de mi día el día de hoy? Me seco el cuerpo con cuidado, sobre todo los dedos de los pies, porque a veces por no secarnos bien hacemos un ambiente idóneo para que se generen hongos y una serie de cosas que requieren humedad, oscuridad y una temperatura constante. Nos secamos muy bien, nos ponemos un poco de crema, nos vestimos como queramos,
Vamos a tomar un desayuno o un alimento o una porción de fruta, lo que cada quien quiera, porque recuerden, necesitamos energía para poder salir a la vida. Y desde ahí, ¿no? ¿Con quién me voy a topar? ¿A quién voy a saludar? Si yo salgo enojado, tenso, me voy a encontrar con todos los enojados y todos los tensos de la ciudad. Voy a llegar tarde a los lugares y luego quiero que todo el mundo me salude y me respete cuando yo mismo voy alterado. Por eso, el mejor tip es: haz de cada día de tu vida el mejor que te sea posible. El maravilloso Robinson Crusoe, del que todos hemos tenido noticias, justamente cuando queda solo en la isla, empieza a perder un poco el juicio, el concepto de tiempo y de espacio. Entonces empieza a ir haciendo líneas para saber cuántos días llevaba estando allí. Y es al paso de muchos días y de algunas semanas, obviamente, que él hace un viaje a otra isla y allí encuentra que iba a haber un sacrificio de un ser humano por parte de una tribu. Y este ser humano es un niño al que a él le pone el nombre de Viernes. Y lo trae con él y lo salva. Y entonces Viernes se convierte en un buen compañero, porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Cuando nosotros nos excedemos en trabajo, en ocupaciones, vamos perdiendo esta capacidad de vincularnos saludablemente. Y entonces solo trabajamos y perdemos la capacidad de vincularnos saludablemente. Cuando te sientas así, busca grupos de colegas, busca amigos con los que puedas dialogar y sobre todo compartir tu experiencia de vida, porque te va a liberar de mucho estrés y de mucha ansiedad. En mi vida como Marco Antonio Peñuela Olaya, he tenido maravillosas oportunidades. Maravillosas. He tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de tener muchísimos, pero muchísimos amigos, gente espléndida en la que confío y en la que creo. Y algo que me ha servido mucho es entender que lo que yo no elija y lo que yo no busque no va a venir a mi vida. Una de las cosas que más trabajo me ha tocado o me ha costado es aprender a entender la diferencia, a aceptar a los demás tal y como quieren ser. En muchas cosas vamos a coincidir, en muchas otras no, por fortuna, porque esto me hace diferenciarme de los demás. Cuando ustedes o yo tenemos conflictos, no todo el tiempo los vamos a poder resolver nosotros solos. Dialogarlo con alguien, escribir una nota, hacer una nota de voz, enviársela a algún amigo y decirle: oye, no me siento bien. Y él lo va a hacer, nos va a retroalimentar de una manera maravillosa. Porque el equilibrio, la salud mental y sobre todo en estos profesionales que nos dedicamos de tiempo completo a estas acciones es fundamental para no proyectar en nuestros consultantes lo que ellos no traen y yo no he resuelto. A todos nos pasa. El gran Peirce decía: todo es proyección y nada es proyección. Por eso aprender a ser lo más genuinos posibles es el gran reto. Te espero como siempre aquí la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos que siempre está buscando formas de innovarse y formas de establecer este vínculo comunicacional con ustedes, del que seguramente siempre valdrá la pena hacernos cargo y vivirlo plenamente. Es la base de nuestro esfuerzo y gracias a eso hoy contamos con la presencia de ustedes. Nos vemos la próxima semana y pásenla muy bien. La vida es hermosa y de nosotros depende hacerla más hermosa. Hasta pronto.